hermanos, realmente es una bendición verles. Es ver nuevamente a la pastora Lourdes, qué rico, ya nos hacía falta en el grupo. Bendición. Bueno, y quiero compartir, y para cerrar este tema de familia y ministerio, pero quisiera contarles una pequeña anécdota que me hizo pensar y que creo que lo va a hacer pensar a ustedes también. Y quizá sea una pregunta que no va a durar solo en este momento, sino que también por mucho tiempo. Y es que hace ya varios años estuve en un taller eh, en, en el CCI sobre lo que era, el taller se llamaba Sembrando Recuerdos. Y el conferencista nos hizo una pregunta muy interesante que todavía la recuerdo muy bien. Y es que si el Señor le llamara a usted en este momento, ¿cuál sería el recuerdo que sus hijos y su familia tendrían de usted? Entonces yo les lanzo la misma pregunta. Si el Señor viniera en este momento o nos llamara en este momento, ¿cuáles serían los recuerdos que nosotros dejaríamos en la mente y en el corazón de nuestras esposas o esposos o de nuestros hijos o de los miembros del ministerio al cual Dios nos ha llamado? Para mí ha sido una pregunta que todavía resuena y todavía pienso a veces cuando voy a actuar sobre qué recuerdo voy a dejar al momento de tomar una decisión sobre algo. Así que se las dejo y vamos a iniciar. Y es que los padres, pastores y líderes somos modelos de nuestros hijos. Hijos de sangre o nuestros hijos espirituales. Dios es nuestro modelo y ha trascendido pues de generación a generación, desde Abraham, Isaac, Jacob, hasta nuestras generaciones y las generaciones venideras hasta que llegue pues el día del Señor. Pero aunque este trabajo esto de ser modelo no es tan fácil, porque hay tantas situaciones que se nos presentan y nuestra humanidad no nos permite a veces ser un modelo positivo. Proverbio 27 nos anima muchísimo el leerlo y dice, camina en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Imagínese usted, qué lindo, ¿verdad? Que si nosotros caminamos en integridad, nuestros hijos van a ser dichosos. Y nuestros hijos de sangre, nuestros hijos espirituales y los miembros de la iglesia van a ser dichosos después de nosotros. Imagínese usted, qué bonito. Y por eso recordé, cuando leí Proverbios 27, recordé esa pregunta que nos hizo ese conferencista acerca de cuáles son los recuerdos que nosotros vamos a dejar a las generaciones venideras. Y ya entrando en el tema, así vamos a hablar acerca de algunos principios bíblicos que debemos tomar en cuenta, pues para mantener un equilibrio en el ministerio. Y son varios principios, así que vamos a empezar con el principio de prioridad. El principio de prioridad, la Biblia nos enseña que Dios es lo primero, es lo primero. Y amarás, dice en Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Imagínense, todo el corazón, el alma y las fuerzas deben ser entregados a nuestro amoroso Padre Celestial, porque Él es el primero. Él es primero, Él es antes de nosotros, porque Él nos creó. Y Él es ese principio de prioridad. Pues después de darle la prioridad al Señor, si la persona está casada, el cónyuge es el siguiente. Y aquí es donde comienza la familia que ha sido instituida por Dios. El marido debe amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y como Cristo amó a la iglesia? La amó tanto que dio su vida por ella. Esposas, dice la palabra, deben someterse a sus esposos como al Señor, en Efesios 5:22. Así que el esposo de una mujer es en segundo lugar, después de Dios, sus prioridades. Para el esposo, su prioridad en segundo lugar es su esposa, y para él y para la esposa es su esposo. Y si la pareja tiene hijos, sus hijos deberían ser la siguiente prioridad. Los padres deben criar hijos piadosos, que serán la próxima generación de aquellos que aman al Señor con todo su corazón, ¿verdad? Y de esto, cada uno de los pastores, padres, pastores, líderes, de esto debemos estar conscientes, ¿verdad? De que somos llamados a hablar del Señor, a crear esos hijos y miembros de la congregación piadosos, que amen al Señor con todo su corazón. En Proverbios 22:6 nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que lo sabemos muy bien. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, porque siempre estará en su corazón la palabra de Dios. Y en Efesios 6:4 nos dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hermanos. La disciplina tiene que para y evite. Entonces es hablar, tener el tiempo, poder. Entonces, como vemos, realmente sí el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, en Éxodo 20:12. Entonces, como ven, los padres son los siguientes en la lista de las prioridades después de Dios: nuestros cónyuges y nuestros hijos. Después de los padres viene el resto de la familia y los parientes. En 1 Timoteo 5:8 nos dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y es que cuando nos habla de proveer, no solo es proveer económicamente, no solo es proveer de recursos que nosotros podemos, que son tangibles, sino también proveer la palabra de Dios, proveer la enseñanza, proveer el amor y poder proveer para el alma de cada una de las personas. La siguiente prioridad en la lista son los creyentes de la iglesia. En el libro de Primera de Corintios, Pablo instruye sobre cómo la iglesia debe vivir en armonía. Mire qué bonito, ¿verdad? También en Salmo nos dice que qué rico es habitar los hermanos juntos en armonía. Y Pablo nos recuerda también que debemos vivir en armonía, amándose, dice, unos a otros. Se dan otros consejos sobre cómo los hermanos y hermanas en Cristo deben servirse, pero deben servirse no por compromiso, sino, dice la palabra, por amor unos a otros, por amor. Podemos servirnos por amor. En Gálatas 5:13, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Mire cuántas cosas. Dice que debemos, pues, vivir en armonía, debemos amarnos unos a otros, debemos aconsejarnos unos a otros, debemos servirnos por amor, debemos ser bondadosos, debemos ser misericordiosos, debemos perdonarnos, que no es nada fácil, ¿verdad? Hacerlo, nuestra propia humanidad no nos permite, pero si el Espíritu Santo y nuestra disposición está, entonces podemos lograrlo. Efesios 4:32. Entonces, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, nos dice en Hebreos 10:24. Así que nuestra última prioridad es el resto del mundo. Mateo 28:19 nos dice, id y hacer discípulos. ¿A quién debemos amar? ¿A quién debemos alcanzar con las buenas nuevas de salvación de Dios? Por lo tanto, la Biblia nos enseña de esas prioridades que debemos tener. Primero es Dios, luego nuestro cónyuge, después los hijos, luego los padres y la familia extendida, los hermanos y hermanas en Cristo, y luego el resto del mundo. Así que el Señor nos dice a través de su palabra realmente cuáles son las prioridades que como pastores, líderes, siervos debemos tener cada uno de nosotros. Y también esto me hacía recordar lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 1:8. ¿Verdad? Que seamos testigos, miren, primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y después hasta lo último de la tierra. Como el Señor realmente nos enseña cuáles son las prioridades que debemos tener para mantener el equilibrio entre la familia y el ministerio. Pero tenemos otro principio también. Aparte del principio de prioridad, tenemos otros principios, otros como el principio del propósito, ¿verdad? Porque Dios ha establecido la familia para que sus hijos sean felices. Yo me imagino que todos nosotros los que estamos aquí somos felices. Y somos felices porque Jesús está en nuestro corazón. Para que puedan aprender, dice, aprender principios correctos en un ambiente de amor y para que se preparen para la vida eterna. Mire usted, yo pensaba, qué interesante esto, porque cuando esto de prepararnos para la vida eterna, cuando nosotros vamos de viaje y hacemos una maleta, realmente no ponemos la peor ropa o los peores zapatos o los aritos que no nos gustan, sino lo mejor, los mejores zapatos, la mejor ropa. Entonces, eso para tener un viaje placentero y que no nos haga falta nada y poder disfrutar de ese viaje. Mire, qué bonito esto que cuando nosotros estamos esperando que el Señor venga o que el Señor en algún momento diga, ven, buen siervo, fiel, ven conmigo, entonces nosotros podamos tener ese amor y esos principios correctos que nos preparan para esa vida eterna. Y eso es lo que nos vamos a llevar pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer mediante la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Que Dios le levantó de los muertos. Imagínese usted qué hermoso, pero también aparte de la fe, el arrepentimiento de los pecados, el arrepentimiento de las malas acciones que en algún momento hemos realizado o que debemos arrepentirnos para que el Señor tenga misericordia de nosotros, nos perdone y estemos
listos y limpios de pecado y de maldad. Y también el bautismo, ¿verdad? Porque el bautismo nos permite, además de que hemos sido limpiados, también nos permite decirle al mundo entero que nosotros hemos tomado una decisión, y una decisión por Cristo Jesús. En este principio de propósito hay algo también que debemos hacer, y es orar. Orar y pedir al Señor que estos hijos, tanto de sangre como hijos espirituales, tengan la oportunidad de conocerle, y debemos orar también para que, además de que le conozcan, amen al Señor, que sean llamados al ministerio, que sea en su corazón, que ellos sientan que Jesús les está llamando para poner en práctica sus dones y los talentos que el mismo Dios les ha dado. Entonces, nosotros no podemos decirles a nadie o establecerle metas a alguien. Nos podemos establecer las metas nosotros, pero no podemos establecerle metas a los hijos ni a los miembros de la iglesia. Debemos orar si nosotros vemos que hay dones, que hay talentos en determinada persona. Debemos orar para que el Señor les llame al ministerio y que ellos puedan poner en práctica ese legado hermoso que Dios les ha dado. Entonces, hermanos, en Deuteronomio también nos dice en este PP del propósito, nos dice en Deuteronomio 6, del 6 al 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas fíjese bien, estando en tu casa. Estando en tu casa. ¿Dónde es primero? Primero en nuestra casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Porque ese es el propósito, ¿verdad? Que nosotros seamos salvos, pero que también nosotros podamos hacer de estas palabras nuestras, y también repetirlas a otros para que otros también puedan conocer al Señor. Y ese es el propósito de Dios, que todos nosotros podamos ser salvos. El tercer principio es el principio de persuasión. Como pastores y líderes podemos compartir la palabra de Dios en cualquier situación. Esto nos ayuda a establecer una mejor relación con Dios, y esta buena relación nos ayuda a ser obedientes a su palabra. Una fe fuerte viene al estar plenamente persuadido. Y persuadido es más que convencido, ¿verdad? Persuadido. Y a su vez, estar plenamente persuadido viene al creer que lo que el Señor ha dicho, Él lo llevará a cabo. Él hará que suceda. Viene de conocer personalmente a aquel que es plenamente confiable, porque Él no falta a sus promesas. Él cumple sus promesas, y cada uno de nosotros hemos vivido en cada momento las promesas que Dios nos ha dado, porque una de las promesas de las cuales yo he tomado y que la he visto cada día de mi vida es que dice que no me dejará, que no me desamparará, que estará conmigo todos los días hasta el fin. Mire qué hermoso, ¿verdad? Y cómo el Señor, y yo estoy plenamente convencida de eso. Y Filipenses 1:6, Pablo nos dice: estando persuadido de esto, estando más que convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mire, qué bonito, ¿verdad? Que nosotros podemos estar convencidos, persuadidos
de que el Señor ha comenzado la obra en nosotros y que nosotros podemos también transmitir la palabra de Dios a otras personas, hablar también a otras personas, poderle contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a otros y de esa manera que otros le conozcan y que también puedan decir como Pablo, estando plenamente convencido de que el que inició la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Un cuarto principio es el principio de persistencia. Algunas veces pensamos que hemos fracasado y decimos, ay caramba, ¿qué hice mal? ¿O qué no hice? ¿Qué pasó? ¿Qué dejé de hacer? Mire, y nos sentimos así, nos sentimos frustrados, nos sentimos tristes, nos sentimos fracasados. Pero con este principio que el Señor nos muestra, este principio de persistencia, entonces nos muestra que no debemos rendirnos. En Proverbios 24:16 nos dice, porque 7 veces caerá el justo y vuelve a levantarse. Mire qué bonito. Y somos justificados, dice la palabra, por la fe. Entonces nosotros, si hemos caído, si no nos han salido las cosas como hemos querido, si de repente en la familia o en el ministerio no tenemos los resultados que nosotros esperábamos, no nos sintamos mal. No debemos rendirnos, debemos pues seguir, ¿verdad? No debemos rendirnos en ningún momento, sino que podemos levantarnos. ¿Y cómo podemos levantarnos? Porque Dios está con nosotros, ¿verdad? Debemos pelear la buena batalla, porque el Dios Todopoderoso está con nosotros. Él no nos dejará solos en ningún momento, ¿verdad? En ningún momento nos dejará solos. Esa es su promesa. Y para concluir tenemos el principio de posesión. El principio de posesión nos dice en Romanos 6, 17, 19, la palabra de Dios, que éramos esclavos del pecado, pero Dios nos liberó del pecado y de la muerte y nos dará un lugar especial con Él. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces debemos apoderarnos, debemos posesionarnos de esa palabra, de esas promesas, ¿verdad? Que ya no somos esclavos más del pecado, sino que el Señor nos ha liberado del pecado, de la muerte y que tiene un lugar especial para cada uno de nosotros. Hemos sido liberados, hemos sido limpios por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Debemos creerlo, debemos posesionarnos de esa palabra, debemos posesionarnos de esa verdad, porque el Señor tuvo misericordia de nosotros y Él nos ha dado una vida eterna. Posesionémonos de esta verdad, hagámosla nuestra y compartámosla con otras personas con convicción. Entonces, como ven, sí quería compartir estos 5 principios. Y si usted se fija, le digo PP porque todos empiezan con PIP, ¿verdad? Entonces, estos principios que la palabra de Dios nos tiene para que nosotros podamos tener ese equilibrio entre familia y ministerio. No es fácil, ¿verdad? No es fácil porque cuando hemos sido llamados, sentimos ese compromiso, sentimos esa pasión, pero debemos tomar estos principios, llevarlos a cabo y esto nos va a dar un equilibrio para que nosotros podamos hacer la labor sin sentirnos cansados, sin sentirnos presionados, sin sentirnos cargados y sin sentirnos fracasados en algún momento. Así que, hermanos, esto es lo que quería compartir. Espero que el Señor les bendiga, ¿verdad? En todo y que podamos nosotros
que si antes servíamos al mundo, ahora que conocemos a Dios, podemos servirle en justicia, que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Bendiciones, hermanos. Y vamos a orar. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude, porque esto no es fácil y por nosotros mismos no podemos lograrlo, pero si el Señor está con nosotros, sí lo podemos hacer. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es nuestra guía. Señor Jesús, es la que nos enseña el camino que debemos seguir. Nos da, Señor, las pautas que debemos tomar para poder tener una vida sin fracasos, una vida sin... que no nos sintamos cargados, que no nos sintamos presionados, sino que el compartir, el tener una familia y el tener la oportunidad de servirte en un ministerio, sea, Señor, eso dulce, Señor, que nosotros podemos tener. Más dulce que la miel, dice que es tu palabra, y esa palabra que nosotros podemos compartir, esa palabra, Señor, que nosotros podemos apasionarnos de ella, posesionarnos de ella, Señor, para poder compartirla con otros. Primeramente, Señor, en nuestra casa y luego, Señor, con todo lo que tú nos has dado para poder llevar y extender el Evangelio de la paz. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado y gracias por el Espíritu Santo, porque sin Él no podríamos hacerlo, Señor. Porque sin ti es imposible hacer todo esto, pero por tu gracia, por tu misericordia y por tu gran amor, sí podemos hacerlo. Gracias por escogernos a nosotros, Señor. Gracias por darnos la oportunidad. Gracias por llamarnos, Señor, a tu ministerio. Y gracias por ayudarnos en cada detalle de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios.